Bien, entonces, entonces continuamos desde el tercer capítulo o la tercera clase y en esta vez vamos a ir un poquito más allá. En la anterior clase lo que vimos son métodos que te permiten hacer remuestreo y eso significaba que tú podías mejorar tus indicadores o más bien dicho, mejorar tu precisión de tus indicadores o de tus estimadores. Bien, esto lo vamos a usar justamente cuando querramos optimizar los modelos. Entonces, si ustedes se están dando cuenta, la mayoría de los modelos que estamos viendo son modelos no lineales y por lo tanto tú tienes que optimizarlos. Y para optimizarlos justamente necesitas usar métodos de remuestreo. ¿Ok? Bueno, no solamente son para modelos no lineales, en realidad puedes usarlo incluso en modelos lineales, este método de remuestreo, y como te dije, lo que te da es una mayor precisión respecto a tus resultados. Bien, entonces la clase de hoy, lo que vamos a ver son lo que se conoce como métodos para selección o subselección de variables. Y vamos a ver también cómo se hace una subselección de modelos. Esta parte ya lo vimos al inicio de este semestre. Justamente lo que les mostré es que había tres métodos de reducción o de subselección, que es lo que vamos a ver. Bien, entonces, em, cuando vimos OLS, dijimos que uno de los supuestos que tú necesitabas era justamente esto, entre que tú tengas más o mayor cantidad de observaciones, que son las n, que el número de predictores. Porque justamente cuando tenías mayor número de predictores que de observaciones, lo que provocaba era errores en OLS y por eso te iba a salir que no podía hacerlo o te daba como error en R. Justamente porque para hacer ese tipo de modelos tú tienes que cumplir con esta restricción de que el número de observaciones sea mayor al número de predictores. Ahora lo que queremos es... bien, hasta ahí. Ahora, cuando tienes demasiado número de predictores, es decir, si queremos predecir el consumo versus el ingreso y tenemos unas 500 variables para predecir ese modelo, significa que estamos en este caso. Pero como les dije, no nos interesa meter las 500 variables en el modelo. Nos interesa meter solamente las que en realidad tienen una relación o en realidad afectan al modelo. Porque cuando metes demasiadas variables en el modelo, lo que estás haciendo es una sobreestimación. ¿Ok? Entonces, tus betas te van a dar valores extremadamente altos y que no son reales. Por eso, mientras menos es mejor. Y eso significa que si tú quieres mejorar la precisión de tu modelo, lo que tienes que hacer es tratar de reducir o restringir el número de coeficientes. Entonces, si antes teníamos 500 coeficientes para ese modelo, la idea es tratar de reducirlos al máximo y reducir, yo que sea, máximo 5 variables. ¿Ok? Eso es lo que me refiero con restringimos o reducimos los coeficientes. ¿Qué estamos logrando con esto? Estamos tratando de reducir la varianza ante un poco del incremento de sesgo. Y esto obviamente nos da un poco más de precisión y podemos predecir de una mejor manera a la variable y. Entonces, aquí viene el concepto de interpretabilidad. Y lo que te dice es que usualmente usamos muchas variables en un modelo múltiple, que es lo que te dije hace un momento. Pero muchas veces estas variables no tienen relevancia y más bien le están complejizando al modelo.
Entonces, cuando tú reduces el número de variables, estás mejorando la interpretabilidad. Entonces, mejoras de interpretabilidad, disminuyes varianza, al justamente reducir el número de variables que estás usando. Bien, entonces ahora la pregunta es, entonces, ¿cómo escogemos las variables o cómo las reducimos para mejorar esta interpretabilidad? Y entonces vamos a ver tres métodos. El primero es subset selection, el segundo es regularización y el tercero es dimension reduction. ¿Okay? Entonces vamos con el primero. El primero es subset selection. Y dentro de subset selection vamos a ver tres tipos de modelos. Algunos son los que ya vimos en la primera clase, que es lo que te presenté como los modelos de stepwise, que te dije que son hacia adelante y hacia atrás. Y el otro es el que vamos a ver es best subset selection. ¿Ya? Por este vamos a empezar. Este es el primero de subset selection. Bien, entonces lo que hacemos es realizar modelos separados para cada combinación de los predictores. Y realizamos modelos como una combinatoria. Acuérdate que esto es combinatoria en estadística. Entre los predictores para cada uno de sus conjuntos. Para cada uno de los modelos que están de dos en dos. Con esto vamos a identificar el mejor modelo usando RSS o R cuadrado. ¿Cuál es el problema acá? El problema es que, primero, RSS tiende a decrecer a medida que tú vas aumentando el número de variables. Y por otro lado, R cuadrado tiende a aumentar cuando tú incrementas el número de variables. ¿Ok? Entonces, al parecer, obviamente sí, ponemos esto acá y aquí ponemos el número de variables. A medida que tú vas aumentando, va pasando esto. ¿Eso qué significa? Que no son buenas medidas para medir si tu modelo es bueno o es malo. Porque obviamente, a medida que vas aumentando el número de variables, el R cuadrado se va incrementando. Entonces, parecería que tu modelo va mejorando, pero no es cierto. Ese es el comportamiento de ese coeficiente. Y de la misma manera, RSS tiende a ir decreciendo a medida que aumentas el número de variables. Entonces, tampoco es una buena medida para medir la eficiencia de un modelo. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que usar otras formas para comparar los modelos y es lo que te mostré en la primera clase, que es justamente usar este CP, el AIC, el BIC o el R cuadrado ajustado. Bien, estas son las medidas que vamos a usar para ver si es que un modelo está bien o está mal. Entonces, esto no se puede, más bien dicho, esto se puede aplicar tanto a variables numéricas como para variables categóricas. La forma de medir a los modelos va a seguir siendo esta para variables numéricas, mientras que para variables categóricas se usa la máxima verosimilitud. Pero tiene el mismo comportamiento. Mediante este indicador, tú buscas evidenciar cuál modelo es mejor o peor. En este caso, cuando usas este método de categoría, mientras menor, significa que es un mejor modelo, tiene un mejor ajuste. Bien, entonces, ¿cuál es el problema de usar este modelo de Best Access Selection? Es que tú estás usando una combinatoria de las P modelos, de los P predictores. ¿Eso qué significa? Que si tú tienes, digamos, 10 predictores, cuando tú hagas una combinatoria, terminas haciendo más de 10,000 modelos.
Ese es el problema, que es demasiado complejo al hacer combinatoria de modelos. Más que complejo, es computacionalmente costoso. Es decir, se va a demorar mucho más de R si es que tú le mandas a hacer este tipo de modelos. Entonces, mira, acá tienes el R cuadrado y aquí tienes la suma residual de cuadrados, es decir, el RCS. Y este es el comportamiento que te decía que tenía. A medida que aumentan el número de predictores, RSS tiende a decrecer, mientras que R cuadrado tiende a incrementarse. ¿Ok? Entonces parecería, por ejemplo, que acá con 10 variables este modelo es mejor. Y acá también que con 10 variables este modelo es mejor. Lo cual es incorrecto, por lo que te dije en el slide anterior. Estás haciendo una sobreestimación. ¿Ok? Entonces, si bien este método parece bueno, es computacionalmente costoso, entonces tenemos que buscar otros métodos. Otro método sería justamente usar el forward step selection, que este es el segundo de este. Y este te lo comenté en la primera clase. ¿Qué es lo que va haciendo esto? Básicamente es que empieza con un modelo en cero, no tiene ningún predictor, y luego va añadiendo de uno en uno. Entonces añade uno, luego añade otro, luego añade otro, luego añade otro. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que define para aumentar una nueva variable? Lo define en función del RSS o del R cuadrado. Según al igual que en el caso anterior, según estos coeficientes va poniendo una nueva variable. ¿Ok? Entonces, a la final te va a botar y te va a decir, estas son las variables que encontré, ahora escoge tú el modelo que tú quieres. Entonces, de nuevo, vamos a usar estos coeficientes para determinar cuál es nuestro mejor modelo. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que es mucho más eficiente que el anterior. Pero más eficiente me refiero en términos de computacionales, o sea, que no se demora tanto. Pero no te garantiza que vas a encontrar el mejor modelo. ¿Por qué? Porque como va poniendo de una variable en una variable, imagínate que tenemos esto. Tenemos estas cuatro variables y entonces le digo al modelo, escógeme en forward. Entonces primero me escoge C, luego me escoge B, luego me escoge D y luego me escoge A. Este es el orden que él escogió de las variables, desde el primero hasta el último, hasta el cuarto. ¿Cuál es el problema aquí? Que si bien el modelo hizo esta, esta selección en función del RSS y el R cuadrado, capaz puede que este sea mucho más importante que este. Entonces, digamos que otro modelo nos dice que este va primero, luego este, luego este y luego este. Entonces, mira que el hecho de que sea un forward no significa que te va a dar el mejor modelo, porque puede que tengan otro orden. ¿Ok? Este método se lo aplica incluso cuando el número de observaciones es menor que el número de predictores. Por ese lado, está bueno usar esto porque eh, es el caso común en economía o cualquier ciencia social. A veces tú tienes más variables que observaciones. Entonces, si tú quieres elegir cuáles son las variables óptimas para tu modelo, podrías usar este método de forward selection. Bien, entonces acá hace un ejemplo de cómo funcionan los dos. Aquí usa best subset selection y acá usa forward. Entonces aquí está el primero, el segundo, el tercero y la cuarta variable que escogió cada modelo. Entonces mira, aquí en rating los dos llegaron a la misma conclusión, que esa es importante. Acá él puso rating
y luego income. Acá forward también llegó a la misma conclusión. En la tercera variable también llegaron a la misma conclusión. Pero en la cuarta variable, mira que él consideró a cards y él todavía sigue considerando a rating e income. Entonces, fíjate que a pesar de ser, digamos, formas parecidas para selección de variables, tienen resultados distintos. Aquí estamos escogiendo qué número de qué variables son importantes. Entonces, en este caso, con una variable, solo te dice que rating. Con dos variables te dice que estas dos son importantes. Con tres variables de estas y con cuatro, mira que ya cambió el orden. Primero considera cars, mientras que acá primero considera rating. Sí, entonces justo el ejemplo que te puse acá, esto puede ser best subset selection y esto puede ser forward stepwise. Bien. Entonces, también hay otro método que se llama backward y hace justamente lo contrario de forward. Empieza con un modelo donde mete todos los predictores y luego les va quitando uno a uno. Entonces, de nuevo, en función del RSS o del R cuadrado, va sacándole de uno en uno hasta encontrar un modelo óptimo. Una vez que ya tengas esto, de nuevo usas estos coeficientes para encontrar un modelo óptimo. Esta forma de backward, de nuevo, es computacionalmente más eficiente que best subset selection. Y de nuevo, no te garantiza obtener mejor modelo. ¿Qué se requiere para usar esto? Ahora requieres que el número de observaciones sea mayor que el número de predictores. Mientras que esto no pasaba en forward. No era necesario este requerimiento. Y también existen métodos híbridos, tanto forward como backward, que te decía que hacen los dos, inician con un modelo completo, luego van quitando y luego van poniendo otro. Esos son modelos híbridos. ¿Ok? Entonces, fíjate que estas tres formas de Best Subset Selection lo que hacen es encontrar las variables que son más importantes y las otras las quita del modelo. ¿Con qué objetivo? De evitar la sobreestimación. Bien, entonces, hasta ahora lo que te mostré es formas para tú hacer una selección de variables. Pero no solamente queremos escoger el número de variables, también queremos escoger modelo óptimo. Entonces, te dije que hay varios estimadores o métodos para calcular o para comparar modelos. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Hay dos formas para comparar los modelos. El primero es usar estos métodos indirectos que hacen un ajuste al error. Y el otro es métodos directos, que se los usa usando el validation set o el cross validation que vimos en la anterior clase. Bien, empezamos por el primero. Los métodos indirectos justamente son los que te mostré hace un momento. Son este CP, son el Akaike, son el Bayesian y es el R cuadrado ajustado. Estos son métodos indirectos que te permiten escoger un modelo óptimo. Pero fíjate que aquí dice que es un modelo indirecto que hace un ajuste al error. ¿Qué significa esto? Que estos métodos lo que están es incrementando al RSS un efecto de este error. Ese efecto de este error es justamente estas variables.
Bueno, aquí el cuadrado ajustado le estás dividiendo para ese denominador. Entonces, fíjate, acá en Mallow, lo que te está midiendo es el RSS, pero sumado a este error. Es decir, está añadiendo una penalidad de entrenamiento. Lo mismo pasa en Akai, que está sumando esta penalidad. En Bayesian también suma el logaritmo de las observaciones por este factor. Y en R cuadrado ajustado, acuérdate que ya toma en consideración el número de variables. Y por lo tanto, ya no le permite crecer tanto como crece el R cuadrado normal. Bien, entonces, ¿cuál es la diferencia de todos estos? Todos te permiten medir un modelo. No te puedo decir que uno es mejor que otro, porque cada uno tiene en consideración diferentes restricciones para obtener esta fórmula matemática que está acá. ¿Okay? No me voy a meter en eso, simplemente entiende que son formas de medir a un modelo. Y hay que hacer una diferencia. Tanto CP, AIC y BIC implica que mientras menor se sean, significa que es mejor el modelo. Y por el otro lado, R cuadrado significa que mientras mayor es mejor el modelo. ¿Ok? Estos son los métodos indirectos. Si ves que estamos calculando indirectamente el ajuste del error más una penalidad. Ahora vamos a ver el método directo. Esto es para que veas cómo se comportan cada uno. Te dije hace un momento que tanto CP como BIC, mientras menor es mejor, por eso siempre tienen este comportamiento de crecer. Por otro lado, R cuadrado tiene este comportamiento a crecer. Entonces, acuérdate que R cuadrado más es mejor y acá menos es mejor. Fíjate también que en este caso tú estás escogiendo el número de predictores a usar. En CP te está diciendo que uses 6 porque ese es el punto mínimo. Acá te está diciendo que uses 4 y acá te está diciendo que uses, digamos que 7. Entonces lo que te decía, como cada uno está calculado de manera diferente, cada uno te va a dar un resultado diferente o más o menos parecido al otro. Entonces fíjate que está entre 4, entre 6 y entre 7. ¿Cuál deberías tomar? Bueno, aquí depende de muchos factores, pero tendrías que ver entre estos 4, entre el CP, el AIC, el BIC y el R cuadrado ajustado y ver más o menos en dónde están cayendo. Por ejemplo, en este caso, este, este está cayendo en 6, este en 4 y este en 7. ¿Cuál tomaría? ¿Cuántos números de predictores tomaría? 9. 9. ¿Por qué? 6. 6. Ya, bueno, miren, justamente va a pasar esto. Que alguien me dice 9, otro 6, otro 4, otro 5. Y ese es el problema de usar este tipo de estimadores, de que no te dan un valor único y por lo tanto tú puedes interpretar o puedes cambiar en función de lo que tú crees más conveniente. Yo lo quería escoger un promedio de estos y tomaría promedio, si es que no tengo opción. Si es que tengo opción, preferiblemente uso un método directo. ¿Cuál es un método directo? Justamente hacer validación
o cross-validación. Entonces, a diferencia de los anteriores, el CP, la IC, el B, el BIC, el R cuadrado, que se estiman indirectamente, ahora usando validation y cross-validation se los encuentra directamente el error de la prueba. Y además usa menos supuestos, y eso significa que ahora sí vas a encontrar una respuesta única, no como en el caso anterior. Y además sabes que el validation y el cross-validation se puede usar en otro tipo de modelos mucho más amplios que lo que se usa únicamente con el AI, que el B, que el R cuadrado. Entonces vimos en la anterior clase que para hacer este validation o cross-validation lo que haces es básicamente una división de los datos en entrenamiento y prueba, en este caso en 3/4 para entrenamiento y 1/4 para prueba. Y en este caso vamos a usar un cross-validation con 10 folds. Cuando nosotros aplicamos este validation y cross-validation, lo que nos va a mostrar es justamente cómo fue decreciendo este EDSS y de nuevo nos va a mostrar cuál es el punto óptimo o el número óptimo de predictores que debíamos usar. Fíjate que en este caso tú tienes la raíz cuadrada de BIC, tienes el validation set y tienes acá el cross validation. Mira que usando cross validation nos dice que usemos 6 variables y usando el cross validation nos dice 6 variables. Pero mira esto, ¿qué pasa? Cuando tú tienes valores cercanos, por ejemplo, en este caso, fíjate aquí, tú tienes valores bastante cercanos, capaz se diferencian por unas décimas o por valores bastante mínimos. Entonces, tomar 4, 5, 6 predictores más o menos como que te da lo mismo. Mira acá también, 4, 5, 6 más o menos que me da lo mismo. Entonces ahí la pregunta es, ¿cuál escojo? ¿Qué número de predictores escojo? Y entonces hay una regla que se llama One Standard Error Rule y te dice que en caso de que tengas estos casos donde más o menos son bastante buenos todos los modelos que están por ahí, te dice que lo que debes escoger siempre es el que tenga menor número de predictores. Entonces, en este caso, si 4, 5 y 6 se parecen, lo mejor sería el que es menor, es decir, 4. ¿Ok? La ventaja de usar validation y cross-validation es obviamente que al tú hacer estos métodos de remuestreo, te permiten ir optimizando estos valores o estos números de predictores. Entonces siempre vas a encontrar un valor único óptimo. Bien. Entonces, hasta este momento vimos todo lo que es best subset, que es básicamente cómo reducir variables y cómo escoger modelos. Bien. Ahora vamos a lo que se conoce como shrinkage methods o métodos para restringir o para reducir o para aplanar un modelo. Y aquí vamos a ver diferentes métodos. Entonces este va a ser el segundo. El segundo método, que en este caso lo que hacemos es, vamos a estimar un modelo con todos los predictores. Y luego lo que vamos a hacer es restringir o reducir
los coeficientes y vamos a reducirlos casi a cero. ¿Qué nos permite hacer esto? Lo que nos está permitiendo es reducir la varianza significativamente. Entonces aquí vamos a ver dos métodos. El primero es Rich y el segundo es Lasso. Bien, en Rich Regression es bastante parecido a mínimos cuadrados ordinarios, pero en este caso los coeficientes son minimizados de una manera un poco distinta. Entonces, para que te acuerdes, en OLS hacíamos esto. Para obtener el RSS, hacíamos esto. Es decir, usamos el intercepto y usamos los betas por su respectivo que sí. Ahora, en Rich, lo que vamos a hacer es añadirle a esto. Fíjate que esto es la parte de OLS. Le vamos a añadir esto. Únicamente al añadirle esto, ya se convierte en un modelo Rich. Y como todo esto era igual a RSS, podemos definir que esto es igual a RSS más lo que está acá abajo. Eso es lo que te estoy poniendo aquí. Y fíjate acá, entonces tú tienes aquí un factor, un lambda, que se multiplica desde 1 hasta p por los beta j elevado al cuadrado. Este lambda es un coeficiente que es mayor a 0 y se conoce como el parámetro de ajuste. Este parámetro de ajuste se lo debe encontrar de manera separada. ¿Cómo lo vamos a encontrar? Justamente usando cross-validation. Así lo vamos a encontrar. Es decir, lo vamos a optimizar a este usando cross-validation. ¿Y qué es lo que está haciendo este lambda? Lo que está haciendo es controlar el impacto relativo entre los dos términos. ¿Entre cuál término? Entre RSS y este efecto de acalado. Este efecto de acalado es la penalidad de la reducción. ¿Qué significa esto? Que cuando este lambda es pequeño, los betas van a ser cercanos a cero. ¿Qué significa esto? Que si esto digamos que es cero, a multiplicarse por esto queda cero, y por lo tanto te quedaría sobre esto, que es hacer un modelo OLS. Por el contrario, si este es un valor grande, que llega hasta infinito, lo que va a hacer es que este OLS se vaya incrementando de manera sustancial por este factor. Entonces, ¿esto qué significa? Que el lambda, cuando lambda es cero, no existe penalidad, es decir, no tiene un efecto y básicamente el reach será igual a mínimos cuadrados. Y cuando lambda es igual o se aproxima a infinito, la penalidad se incrementa y los coeficientes reach se aproximan a cero. A esto es lo que me refería a un inicio, que te decía que estos métodos de reducción lo que tratan es de hacer que los betas se vayan aproximando hacia cero.
Ya vamos a ver un ejemplo para que entiendas un poco cómo funciona. Entonces, ¿qué están haciendo? A diferencia de lo que haces en mínimos cuadrados, que únicamente tú tienes un coeficiente estimado, tienes un solo beta, aquí en Rich tú produces diferentes coeficientes estimados, que se los define de esta manera, como beta estimado de lambda, y únicamente para que sepas que es de Rich se le pone la R, que van a ir variando en función del lambda. Es decir, a medida que el lambda va cambiando, los betas van a ir cambiando. Por lo tanto, seleccionar correctamente el lambda es algo crítico. Crítico me refiero a que debemos optimizar ese lambda para obtener un buen modelo. Y entonces, mira, fíjate acá, en el gráfico de la izquierda estamos usando un modelo Rich, ¿ok? Acuérdate que en el ejemplo que vimos en Logit, que tú tenías ingreso, tenías límites, tenías un rating y tenías los estudiantes. Y tenías un montón más de variables. Lo que estamos haciendo al usar este método es tratar de reducir ese montón de variables a solo las más importantes. ¿Y cómo vamos a encontrar las más importantes? Justamente este modelo Rich, a medida que tú vas aumentando el lambda, va a ir haciendo que los coeficientes tiendan a cero. Tú te das cuenta que el que está arriba empieza a bajar hacia cero y el que está acá abajo de igual manera tiende a subir hacia cero. ¿Y eso qué significa? Que al aproximar los coeficientes hacia cero, lo que está haciendo es una selección de las variables. ¿Cuál es el problema con Rich? Porque hasta ahí pareciera que es interesante, que no solo me permite hacer un OLS, sino que además me permite hacer una reducción de variables. El problema es que este Rich se ve afectado por la escala de las variables. Pues, por ejemplo, si rating está en porcentaje, income está en millones de dólares, eso afecta, la escala que tienen las variables afecta en este modelo Rich. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para que no afecte las variables, la escala? Tenemos que estandarizarlos. La estandarización es la misma de siempre, restas la media, divides para la desviación estándar. Pero en este caso usa otro método matemático que es este, que no me voy a meter ahí, pero básicamente esto es una forma de estandarización. Y entonces fíjate en el gráfico de la derecha, esto es ya cuando las variables están estandarizadas y es el efecto contrario, ahora van incrementándose. Es únicamente porque se estandariza, por eso tienden a crecer. Pero básicamente están haciendo lo mismo, están reduciéndole a cero. ¿Ok? Y entonces, fíjate que es lo mismo que está acá, pero a la vuelta. Básicamente es como un espejo. La ventaja de, digamos, si este es 1 y este es 2, que es el estandarizado, es que ahora ya no le afectan la escala. Y si tú te fijas, por ejemplo, en esta curva azul, que es de rating, mira que aquí sí se ve afectada por la escala y acá ya no está afectada por la escala. ¿Ok? Entonces, para resumir, siempre que vayas a usar Rich, tienes que usar la estandarización de las variables antes de usarlo. Este numerador te mide la distancia desde beta hasta cero. Y este denominador lo que te mide es el vector de los coeficientes estimados por mínimos cuadrados.
Esa es la estandarización que se está haciendo ahí. Y de nuevo, esto lo que te va a dar es valores entre 0 hasta 1, que es lo que tú estás viendo acá. ¿Y qué significa eso? Significa que cuando tú estás acá, en el punto 0, significa que lambda es 0. Y cuando tú estás acá, en 1, significa que lambda es igual a infinito. ¿Ok? Entonces es básicamente lo mismo que acá, sino que acá, como no está en escala, fíjate que tiene valores distintos de esta grilla de lambdas, que se lo dice así. ¿Ok? Entonces es lo mismo, sino que en estandarización ya es mucho más claro el lambda porque solo va desde 0 hasta 1. Bien. ¿Cuál es la ventaja de usar Rich sobre OLS? La ventaja es que se mide en el trade-off de sesgo y varianza. ¿Qué significa esto? Que a medida que vas incrementando el lambda, la flexibilidad de Rich va decreciendo. Es decir, va decreciendo la varianza y va incrementando el sesgo. Entonces, fíjate, en general, cuando la relación entre X y Y es lineal, OLS va a tener bajo sesgo y alta varianza. Te dije que cuando lambda es 0, es decir, aquí o acá, la negra es el sesgo. Fíjate que el sesgo está casi en 0 y fíjate que la varianza está acá en 20 y pico. Por eso te estoy diciendo que cuando es un modelo lineal, tiene bajo sesgo y alta varianza. Pero a medida que tú vas incrementando el lambda, esto va a ir cambiando. Se va disminuyendo la varianza y se va incrementando el sesgo. Y eso también pasa cuando está estandarizado. Te das cuenta que tienen exactamente el mismo efecto. Perdón, tienen el efecto justamente contrario. Acá empieza con un alto sesgo y con una baja varianza. Y luego esto va cambiando. ¿Por qué empieza así al revés? Porque como vimos en el anterior gráfico, este es el opuesto, este es el espejo cuando está estandarizado. Por eso empieza así. Pero básicamente te estoy diciendo lo mismo, que existe ese trade-off entre sesgo y varianza. Entonces, cuando P es un poquito más grande que N, cuando el número de predictores es un poquito más grande que el número de observaciones, en OLS te va a dar valores extremadamente variables. Y además, te dije que cuando el número de predictores es mayor al número de observaciones, en OLS no tiene una solución única, te va a dar un error. ¿Cuál es la ventaja de usar Rich? Que Rich justamente funciona bien, aunque pase este caso. Entonces, en OLS te da error cuando el número de predictores es mayor que N, mientras que Rich sí funciona bien, a pesar de esta restricción. Entonces, esa es la ventaja de Rich sobre OLS. Entonces parecería que en vez de usar OLS deberíamos usar Rich, porque primero te da un poquito más de flexibilidad y segundo te deja optimizarlo en función de ese lambda.
Es decir, estás optimizándolo y estás reduciendo la varianza a costa de un poco de incremento en sesgo. Bien, pero hay otro método adicional que se llama lazo. Y te digo que la desventaja que tiene Rich es que lo que hace es reducir la magnitud de los coeficientes, pero no está eliminando ninguno. Si tú te das cuenta acá, lo que está haciendo es reducir esta variable hacia cero, pero solo está tendiendo hacia cero, no lo hace cero. Igualmente de esta manera, lo hace que tienda a cero, pero no es exactamente cero. Entonces, esta desventaja de no hacer que un estimador, que un beta, sea cero, significa que en realidad no estás quitando esa variable del modelo. Pero justamente el lazo sí hace esto. Reduce los coeficientes a cero. ¿Cuál es el problema de que en Rich solo tiendan a cero? De que al tender a cero no les estás eliminando. Y por lo tanto, si tenías 50 variables que solo tienden a cero, al final te quedaste con un modelo de igual manera con las 50 variables. Entonces no eliminaste ninguno. Y vuelves entonces al problema de la sobreestimación, de que tienes demasiadas variables y no eliminaste ninguna para mejorar tu modelo. Entonces vemos que Rich no es tan bueno a la final, pero vemos que Lazo tiene una mejor eh, performance, digamos, que Rich. ¿Y cómo lo logra? De nuevo, fíjate que esto es RSS. Lo que le suma es este factor, que es parecido al que vimos anteriormente, que el de Rich. Fíjate que acá esto está en valor absoluto, mientras que el de Rich estaba elevado al cuadrado. Esa es la única diferencia. Y aunque parezca absurda, esa pequeña cambio hace bastante diferencia. ¿Por qué? Porque al usar esta penalidad con este factor, lo que provoca es que ahora sí los coeficientes estimados sean cero. Mientras que Rich solo los aproximaba a cero. Por lo tanto, Lazo sí está haciendo una selección de variables. Y ahora sí, al reducir de 50 variables a 5 o a 4, ahora el modelo es más interpretable, que era lo que nosotros buscamos desde un inicio, porque para eso nos quedamos con OLS. Y entonces trata de hacer lo mismo. Fíjate que trata de hacer que los coeficientes sean cero. Y bueno, y de hecho lo logra, ¿no? Entonces, mira, de la misma manera que en el caso anterior, aquí tú vas a encontrar una forma estandarizada. Entonces, al igual que en Rich, tú lo que tienes que hacer es estandarizar las variables para usarlo. Y de nuevo, fíjate que tienes más o menos un espejo de lazos sin estandarizar. Y de nuevo pasa exactamente lo mismo. A medida que tú aumentas lambda, las variables tienden hacia cero. Bueno, en este caso tienden y son cero. Entonces, fíjate acá. La primera variable que eliminó es la negra.
Miren, esta es la primera que llegó a cero. Esta es la primera que seleccionó como cero, es decir, le quitó del modelo. La segunda y tercera variable son la amarilla y la roja, que las elimina acá. Y por lo tanto, hasta acá solamente se quedó con esta variable. Entonces, fíjate que las fue seleccionando de a poco en poco. Fue quitando las que menos importaban y se fue quedando con las que más importaban. Fíjate acá, en cambio, cuando usábamos reach, todas se quedaban. Todas se quedaban ahí mismo. Ninguna se eliminaba. Todas simplemente tendían a cero, pero no se eliminaban. Entonces, esta nueva penalidad justamente logra que este lambda sea cero. Si comparamos Lasso versus Rich, vamos a ver que tanto Rich así como Lasso tienen un comportamiento bastante similar. Los dos dependen de este lambda y los dos muestran que a medida que se incrementa este lambda, va decreciendo la varianza y se va incrementando el sesgo. Esta es la diferencia principal entre estos dos. Rich es esta de acá, digamos la 2, y este es Lasso. Tú lo que quieres es que estas esferas se intersequen con esta esfera verde. Entonces, en este punto se intersecan y aquí encontraste tu punto óptimo de Rich. Pero ¿cuál es el problema? Que esto es una esfera y por lo tanto no se interseca en ningún punto. Por eso, o más bien dicho, eso significa que por eso los betas tienden a cero. Mientras que acá, en Lasso, como se encuentra esta punta de, de esta figura con la esfera, aquí sí el beta va a ser igual a cero. Y por eso se le puede eliminar. ¿Ok? Entonces miran el gráfico de la izquierda. Esto es cuando no se eliminó ninguna variable. Y en este caso vemos que Rich funciona mejor que Lasso. Entonces Lasso es las líneas sólidas y Rich la línea punteada. Fíjate acá que la línea punteada que es de Rich es menor que la que está por encima que de Lasso. Entonces en este caso el mean square error de Rich es menor que el mean square error de Lasso. Entonces significa que este modelo es mejor. ¿Por qué? Porque en este ejemplo no se eliminó ninguna variable. Por eso Rich es mejor. Pero en este caso de la derecha, en cambio, es otro modelo donde sí se eliminaron variables. Y ahora fíjate que Lasso es las líneas sólidas y Rich son las líneas punteadas. Entonces, ahora, mira que esto es más alto que esto. Es decir, que el mean square error de Lasso es menor que el mean square error de Rich.
Por lo tanto, el modelo de lazo es mejor. ¿Ok? Entonces, fíjate que depende de las circunstancias. La mayoría de veces, en general, lo que va a pasar es esto, que tú puedas eliminar variables. Eso significa que casi siempre Lasso va a tener mejor desempeño que Rich. Bien, ahora vimos que los dos, tanto Lasso como Rich, dependen de un factor lambda. Y te dije que justamente entonces tenemos que optimizar este lambda para encontrar el mejor modelo. Y esto lo hacemos justamente con los métodos de remuestreo o cross-validation. Entonces, ¿cómo hacemos esto? Lo que hacemos es encontrar un número de valores de lambda, una grilla de valores, y con esa grilla de valores lo que hacemos es calcular el cross-validation para cada uno de esos modelos. Con eso vamos a obtener el mean square error y vamos a, obviamente, a saber cuál es el modelo que tiene el menor error. Con esto definimos un lambda óptimo y ya con ese lambda óptimo otra vez corremos el modelo. Entonces veamos qué pasa acá. A ver, tenemos los errores de probabilización. Ya, en este ejemplo estamos usando los datos de crédito, que los vimos en Logit, y estamos viendo qué pasa a medida que tú vas calculando los lambda. Esta línea punteada negra es lo que se obtuvo mediante cross-validation. Cross-validation te dijo, este es el lambda óptimo. Este es el mejor lambda para este modelo. De igual manera pasa acá. Aquí estamos aplicando al Rich. Entonces, como aplicamos al Rich, acuérdate que tienden a cero y que no se eliminan. Ahora vemos qué pasa si tú aplicas esto al lazo. De igual manera, tú tienes este lambda óptimo que encontraste usando cross-validation. Pero ahora fíjate que ya hizo una selección de variables. Fíjate que justamente encontró esta verde y esta, digamos, rosada, como las variables que hasta este punto son las mejores. Y las otras las desechó. ¿Cuáles son las otras? Justamente todas estas que están en gris. Esas las desechó. Entonces, fíjate que la optimidad de los modelos justamente se encuentra en encontrar este lambda óptimo. Y luego ya depende de qué tipo de modelo quieres. Uno que solo te aproxima a cero, que es el Rich, u otro que en realidad te convierta en cero, que es el lazo. Bien. Y ahora vamos a la tercera parte, que son lo que se nos conoce como métodos de reducción de dimensión. Bien. Entonces, hasta el momento lo que hemos visto es cómo reducir las variables
cómo escoger tu modelo óptimo y cómo escoger tu lambda óptimo cuando usas estos métodos de remuestreo. Lo que haremos ahora es realizar transformaciones para hacer o para multiplicarle por nuestros coeficientes, por nuestras x. Les vamos a multiplicar por un factor y de esa manera vamos a reducir la dimensión. Esto es lo que se llama transformación de predictores. Y para ello vamos a usar el modelo simple o LS. Entonces, al aplicar esto y esto, se conoce como la reducción de la dimensión. Vamos a ver. Entonces, imagínate que tú tienes de Z1 a Zn combinaciones lineales de los predictores. Y tú planteas esto. Que esto Z sea una sumatoria de este factor, este phi, multiplicado por cada x. Estos phi son valores constantes. Esto es lo que estamos haciendo, transformar los predictores, porque si tú te das cuenta, estamos transformando al multiplicarlo por este factor, por este phi. Si con este modelo planteamos un OLS, lo que estaríamos haciendo es esto. Es un phi subíndice 0 más la sumatoria de los phi m por los z y m más un término de error. Esto es phi. Esto no es phi. Ojo, son diferentes. Esto es lo que tú estás multiplicando a cada x. Y esto es un coeficiente que tú estás, un coeficiente teta, que estás usando para obtener los OLS. Estos valores teta se esconden, más bien dicho, se escogen sabiamente justamente para hacer la reducción de la dimensión. Si tú haces correctamente esta reducción, lo que vamos a obtener son mejores resultados que realizar un simple OLS. Entonces, ¿por qué se llama reducción de la dimensión? Porque en un OLS tú tomas todos los coeficientes. Pero en este método, al multiplicarlo por ese phi, lo que estás haciendo es una reducción de las variables. Entonces, en vez de estimar p más 1 coeficientes, estás estimando únicamente m más 1 coeficientes, donde m es menor que p. Es decir, redujiste de 50 variables, digamos, a 5 variables. Lo que estamos haciendo es restringir los coeficientes y, por lo tanto, provocando un poco de sesgo en los estimadores. Entonces vamos a ver dos formas de reducción. La primera es componentes principales y la segunda es partial least square. Bien, entonces vamos a ver un poco qué significa este componente principales. Básicamente esta es una técnica que te permite reducir variables. Si tienes 50, tratar de reducir a 5 o a 4. Esto es un método de aprendizaje no supervisado. ¿Recuerdas la primera clase? Te dije que existían dos tipos de métodos. El primer método, el supervisado, y el segundo método, el no supervisado. En el método supervisado implica que tú estás buscando una respuesta de Y. Y el método no supervisado implica que tú no estás buscando una respuesta de Y.
Este es este caso. Vamos a ver por qué. Aquí lo que vas a encontrar, como su nombre lo dice, son componentes principales. Y entonces tú vas a encontrar tantos componentes principales como variables tú tengas. Entonces, si tú tienes 20 variables, puedes encontrar 20 componentes principales. ¿Ok? Empecemos con el primero. El primer componente principal te está mostrando la dirección de los datos a lo largo del cual las observaciones varían más. Míralo gráficamente un poco para que lo entiendas. Tenemos dos variables, en este caso la población y tenemos el advertising en gasto, un gasto digamos en marketing. ¿Okay? Estas son las dos variables que tenemos. Ahora, lo que queremos hacer es encontrar cómo varían estas observaciones, cómo se comportan el uno con el otro, tanto population como ad spending. Y para eso vamos a usar un poquito de álgebra matricial que se usa para encontrar cómo o en qué lugar están cada una de las observaciones. Una vez que ya hemos encontrado en dónde están cada una, que son estos puntitos rosados, lo que queremos es encontrar sus direcciones. Eso es lo que te está diciendo los componentes principales. Cómo se está moviendo, cuál es su dirección. Y entonces el primer componente principal es el más importante, porque te está dando la dirección principal que tienen la mayoría de observaciones. En este caso, fíjate que la línea verde es la que representa este componente principal. Entonces, fíjate que esta línea verde de acá, lo que te está mostrando es la dirección que tienen esta variable population y esta variable ad spending. Y también te está mostrando estos puntitos que son las observaciones. Y si tú te das cuenta, todas tienen una misma dirección. Se están yendo hacia arriba. Otra forma de interpretar este primer componente es decir que es la línea que está más cercana a los datos. Entonces lo que vamos a hacer es proyectar cada una de estas observaciones hacia esta línea. Cada una de estas vamos a encontrar en dónde está y le vamos a proyectar hacia esta línea. ¿Cuán lejos estás de esta línea? Entonces, lo que buscamos es encontrar este Z1, que es una combinación de este factor multiplicado por POV menos la media de POV, de población, ¿no? Más un 0.5 multiplicado por AD menos la media de AD, que es AD spending. Este phi1 que te mostré en el slide anterior son estos valores de aquí. Y estos phi se los conoce como las cargas o las cargas vectoriales. Estas cargas vectoriales básicamente te están definiendo la dirección de la observación. Fíjate que este phi1 más este phi2 sí o sí tienen que sumar 1. Bien, esta línea azul la vemos más luego, pero ya volvemos a eso.
Entonces, ¿qué estamos haciendo? Este Z1, que tuviste que era una multiplicación de ese Φ1 por la AD menos la media de AD, etcétera, lo haces para cada una de las observaciones. Cada uno de estos zetas se conocen como scores. Y lo que te está haciendo el primer componente es minimizar la suma cuadrada de las distancias perpendicular al punto y la línea. Dicho de manera gráfica es esto. Mira, aquí tienes la curva verde, la línea verde, perdón, que era el componente principal. Tenías las observaciones, que son estos puntos rosados. La proyección de estos puntos hacia la línea recta son estas líneas negras. Y la X es justamente donde se cruza, donde se proyecta esta observación hacia la línea verde. Este azul es la media de la población y la media de Adespeni. Es el mismo gráfico que vimos en el anterior, pero ahora lo que te aumentó es simplemente estas líneas que son perpendiculares a la línea verde. Si tú quieres verlo un poco mejor, lo que haces es rotarlo y lo pones casi en el mismo eje que las X, que es lo que está acá, al lado derecho. Están en el mismo eje de las X y siguen siendo los mismos. Fíjate este primer score. Este score es negativo. Digamos que es un Z1 igual a menos 5. ¿Qué significa este score? Significa que, en este caso, que una ciudad con una población está debajo del promedio y el gasto también en comerciales está debajo del promedio. ¿Cómo sé dónde está el promedio? Te dije que era este punto azul. Y obviamente si estás por debajo de esto, significa que estás debajo del promedio, tanto de población como de ad spending. Por eso este valor es negativo. Si tomas un valor positivo, digamos desde acá, te estaría diciendo lo contrario, que este valor está por encima del promedio de la población y por encima del promedio de ad spending. Ahora fíjate si nosotros hacemos esta. Si hacemos esta comparación entre el primer componente principal respecto a cada una de las variables, en este caso population a la izquierda y ad spending a la derecha. Fíjate que tienen este mismo comportamiento creciente. ¿Eso qué significa? Significa que el primer componente tiene una relación con population. Si es que no tuviera relación, todas las variables estarían aquí centradas en cero. Pero en este caso, como tiene una relación, fíjate que las variables tienen una tendencia hacia creciente, tanto para población como para despendio. ¿Y eso qué significa? Significa que cuando nosotros decimos la reducción o encontramos los componentes principales, lo que estamos encontrando es la dirección principal de estas variables.
Es decir, no vamos a usar toda la variable population ni spending, sino que únicamente usamos la dirección. Y ya solamente con saber la dirección, ya nos está diciendo bastante respecto a cada una de estas variables. Ahora, te dije que tú puedes construir tantas componentes principales como variables tú tengas. Sin embargo, lo que usualmente se hace es usar de nuevo el menor número de variables posibles o el menor número de componentes principales posibles. Entonces, casi siempre lo que tú vas a usar es básicamente máximo unos 3 componentes principales. Imagínate esto, si tú tienes el consumo versus el ingreso, y además tienes sexo, tienes ingresos, tienes localidad, tienes etcétera, variables. Y tú en vez de usar todas esas variables, lo que vas a hacer es usar componentes principales, que simplemente es la dirección de cómo se mueven la mayoría, y en vez de usar las 10 variables que tenías, usas 2 o 3 componentes principales. Y únicamente con esos factores quieres saber cómo se comporta. Justamente la ventaja de usar componentes principales es que te reduces el número de variables a este componente. Y en ese componente se concentra la mayor cantidad de información posible. El primer componente va a ser el que contiene la mayor cantidad de información. A medida que tú vas aumentando el número de componentes, van a ir perdiendo cada vez de información. Entonces, el primero tiene bastante información, el segundo tiene menos, el tercero tiene menos, etcétera. Por eso justamente lo que tú usas son los 2 o los 3 primeros componentes principales. El resto ya no te importa porque ya no dice mucho. Pero el primero, el segundo y el tercero sí te dicen la mayoría de información de cómo varían las variables. Ya vimos que el primero te dice bastante, ya encontró cómo se mueven las variables. Ahora, el segundo componente, vamos a ver que es una ortogonalidad o una perpendicularidad respecto al primer componente. Y por lo tanto, recoge la información que no recogió el primero. Y así consecutivamente, el tercero recoge la información que no encontró el segundo, el cuarto, etcétera, pero cada vez esa información es menor. Entonces, el segundo componente, de nuevo, es una combinación lineal de las variables que no están correlacionadas con X, es decir, las que ya no les agarró X y les puso en su primer componente principal. La restricción acá es que no hay una correlación entre primero y segundo componente, etc. Eso significa que son perpendiculares. Si tú te das cuenta, esto básicamente es el opuesto de lo que vimos en el primer componente principal. Este era primero y este era segundo. En este caso son ortogonales, por eso cambian la dirección. Entonces, en este ejemplo únicamente estamos usando population y add. Entonces, únicamente podemos usar 2 componentes principales, porque solo tenemos 2 variables. Sin embargo, te vas a dar cuenta que ya en el primer componente tiene la mayoría de información y casi en este segundo componente ya no tiene casi nada de información. Si nosotros comparamos el segundo componente con cada una de las variables, te vas a dar cuenta que la mayoría está concentrado acá en cero. Si ves que ya no hay una tendencia, así como vimos en el primer componente, sino que ahora todo está casi centrado en cero. Y eso de nuevo lo que te está diciendo es que el segundo componente ya no está teniendo mucha información. Básicamente la información se concentró en el primer componente y en el segundo ya no tienes mucha información.
Bien, entonces, ¿qué hicimos? Ahora lo que hicimos es básicamente esto. Esta línea verde es el primer componente principal y esta línea azul es el segundo componente principal de estas dos variables, population y ad spending. Entonces, fíjate que la línea verde está obteniendo la información de cómo se mueven estas variables. Y la línea azul está obteniendo la información de cuán alejados están de esta línea verde. Entonces, fíjate que únicamente con estas dos curvas, esta verde y esta azul, tú estás obteniendo la dirección de estas dos variables, de population y de ad spending. Por eso te decía que no necesitas más de dos o tres componentes principales para saber qué variables son importantes o cuál es la dirección de estas dos variables. ¿Qué estamos haciendo? De nuevo, estamos haciendo una reducción, sino que en vez de reducir las variables, si antes tenías 10 variables, no les estás quitando de una en una. Lo que estás obteniendo es la información que ellas tienen y que se concentren en un componente principal. Entonces, en vez de usar las 10 variables, usas dos componentes principales. ¿Qué hicimos? Una reducción de la dimensión. Bien, ahora, eso es en teoría lo que hace el principal componentes, pero nosotros lo que nos interesa es aplicarlos a la regresión. Entonces, para eso vamos a usar componentes principales aplicados a la regresión, que es lo que se conoce como PCR. Y de nuevo el trabajo es exactamente lo mismo. Tienes que encontrarlos como los componentes principales y ahora lo que vas a hacer es usar esos componentes principales para plantear un modelo OLS. Entonces, nuestro modelo OLS, acuérdate que era este. Digamos que habían dos variables. Ese era nuestro modelo OLS. Y lo que te estoy diciendo ahora es que vamos, en vez de usar esto, lo que vamos a usar es una phi. Y dentro de este phi lo que vas a obtener es la información no solo de estas variables, sino de la mayoría de las variables. Y por tanto ya no necesitas poner todas, sino solo necesitas poner un componente principal. Entonces reducimos, en este caso, de dos variables a una. Entonces la idea es tratar de tener un número pequeño de componentes principales que expliquen la variabilidad de la mayoría de las variables que tenías. Pero ahora, como estamos haciendo regresión, no solo queremos saber cómo varían las variables, sino queremos saber cómo o qué relación tienen con la variable de respuesta, con la variable y. Entonces, lo que estamos haciendo es usar componentes principales en vez de estas variables de XP. En vez de tener 10 variables, donde tú puedes tener un problema de sobreestimación, ahora usas dos o tres componentes principales.
¿Por qué no usas más? Porque mientras más componentes uses, lo que estás provocando es que el sesgo decrezca y la varianza crezca. Entonces, fíjate que de nuevo es un problema de optimización. ¿Cuántos componentes debo utilizar? Vamos a ver cómo funciona esto. Aquí estamos haciendo componentes principales para regresión y acá estamos haciendo bridge y lazo. Entonces, acá no te puse, no. Bien, entonces esta, fíjate que hasta aquí te dice cuántos modelos utilizar usando PCR. Mientras que cuando usas lazo, te da un factor que debes usar de reducción. En este caso, lo que te está mostrando es que bridge y lazo tienen una menor rendimiento, una menor performance que PCR. ¿Y cuál es el dilema acá? Cuando tú usas demasiados componentes principales para usar en una regresión, no estás reduciendo las variables y por lo tanto PCR no va a funcionar bien. Pero cuando tú hagas una reducción de los datos, ahí va PCR a funcionar mucho mejor que Lazo. Generalmente PCR y RIS tienen un poquito mejor resultado que Lazo. Depende, como vimos hace un momento. A veces Lazo casi siempre tiene un mejor resultado. Pero en estos resultados empíricos te dice que PCR y RIS pueden funcionar mejor. Y de nuevo, estamos en un problema de optimización donde tienes que encontrar el número de componentes principales óptimo y por eso de nuevo usamos cross validation para encontrar el número óptimo de componentes que tú tienes que utilizar. Y lo que te digo acá es que tengas cuidado porque al usar PCR influye bastante la escala. Eso significa que tienes que estandarizar las variables antes de usar PCR. Fíjate que PCR también tiene un trade-off entre varianza y sesgo. A medida que tú estás aumentando el número de variables o el número de componentes, la varianza tiende a incrementarse. Mientras que el sesgo tiende a decrecer. Entonces lo que yo quiero es un punto óptimo donde ni se disminuyan tanto el sesgo, ni se incremente tanto la varianza, que es justamente en este punto de acá. Compáralo este resultado con el de Rigelazo. Mira la curva verde. Del lado izquierdo el PCR es una línea creciente, casi como una tendencia.
Mientras que acá, fíjate que la varianza se incrementa en una forma como curva. Y de nuevo lo que te están diciendo es que el factor de encogimiento, a medida que se va incrementando, lo que va haciendo es incrementar la varianza. Mientras que el sesgo tiende a decrecer. ¿Ok? Componentes principales usualmente lo usas unido a algo. El componente principal de por sí lo que hace es una reducción de variables. Y de ahí lo unes a algo, un modelo OLS, un modelo Logita, un modelo Nowcasting, por ejemplo. Por ejemplo, los modelos Nowcasting lo que hacen es, eh, tomas un montón de variables. Digamos, quieres predecir el ciclo económico del Ecuador. Tomas todas las variables del sector real, del sector financiero, de todos los sectores económicos que existen. Entonces tienes 200 variables. ¿Cómo escoges entre esas 200 variables cuáles son más importantes para el PIB? Haces componentes principales. Con el componente principal, lo que te va a dar es justamente unos 2, 3 componentes principales donde se concentra la mayoría de información. Y con eso puedes hacer un modelo, por ejemplo, en este caso, de predicción a futuro sobre qué es lo que va a pasar. Entonces, no eliminaste ninguna de esas variables, sino que usaste su dirección. Y entonces te quedaste con esa dirección, te quedaste con todas esas 200 variables concentradas en tres factores. Y con eso haces la proyección del PIB. Entonces, fíjate que esto es bastante fuerte en el sentido de que puedes usar muchas variables reducidas en dos o tres y con eso puedes hacer estimaciones, predicciones que son bastante, tienen un buen rendimiento. ¿Okay? Por eso es importante principales componentes. Otro método para reducción es usar partial least squares. ¿Cuál es el problema de usar PCR? Es que no hay garantía que la dirección que esté tomando esas variables sean las mismas que la de la respuesta. Acuérdate que yo te dije al inicio que este es un método no supervisado, que en ningún momento nos interesaba Y, solo nos interesaba cómo se comportan estas dos variables. A eso es lo que se refiere a un método no supervisado. Pero a mí me interesa el supervisado. Me interesa saber la relación entre Y y X. Y entonces para eso me sirve partial least squares. Este sí es un método supervisado y hace casi lo mismo que PCR. Hace una reducción de la dimensión identificando ese número de ZM variables. De nuevo, tienes combinaciones lineales y las usas para hacer un modelo de regresión lineal, casi similar a PCR. La diferencia con PCR es que justamente ahora van a usar la variable Y para identificar cuál tiene mayor relación con la variable respuesta. Es decir, ahora lo que buscamos no es solo la dirección, sino también buscamos que esa dirección tenga una relación con la variable Y. Entonces, al igual que en el caso anterior, tienes que estandarizar las variables
Caso contrario, quedan en diferentes escalas y ahí no sirven estos métodos. Lo que hace es computar la primera dirección, calcula este phi1 y hace una regresión lineal simple, obteniendo los residuos y va calculando cuál tipo de variable tiene mayor peso respecto a la variable y, respecto a la variable de respuesta. Y entonces fíjate, si comparamos el resultado de PLS con PCR, es básicamente esto. La línea verde que está sólida es la de PCR y la línea punteada es de PLS. Y tú me vas a decir, pero no tiene mucho cambio. Sí, no. PLS te dije que ahora influye la dirección que tiene cada variable, porque ahora influye cuál variable tiene relación con la variable de respuesta. Entonces, en este caso es un poquito más inclinada, justamente porque tiene mayor relación con la variable population. Por eso está un poco más inclinada. ¿Cuál es el problema? Que PLS no ajusta tan bien como lo hizo PCR. Fíjate que la línea PCR pasa casi por la mitad de todos, mientras que esta línea punteada se está yendo un poquito alejada de la mitad. Este es un método iterativo donde encuentras una carga, luego hace un modelo lineal, obtiene los residuos y de nuevo empieza la iteración. Encuentra la segunda, encuentra la tercera, etc. Entonces, al igual que en PCR, lo que tienes que hacer es escoger correctamente el número de componentes que tienes que usar. Lo cual, de nuevo, es un método de optimización que tienes que usar cross-validation. Usualmente este método tiende a trabajar un poquito menos eficiente que Rich o que PCR. Sin embargo, PLS reduce el sesgo, pero te incrementa la varianza. ¿Ok? Bien. Entonces, básicamente lo que vimos son métodos de reducción. El primer método, subset selection, lo que hicimos es reducir las variables y escoger óptimamente un modelo. Vimos que existen dos métodos, un método usando IC, CP, BIC o R cuadrado ajustado, y el segundo método de usar métodos como cross-validation. Luego vimos estos métodos de regularización y por último vimos estos métodos de dimensión de la reducción que es PCR y PLS. Ok. Acuérdate que te dije que los métodos que vamos a ver, justamente siempre tienes ese dilema de escoger entre la interpretabilidad y la flexibilidad. Y en la primera clase yo te mostré que se consideraba que de hecho estos modelos Rich y Lasso tenían incluso mayor interpretabilidad que el modelo OLS.
Y es justamente porque usan el modelo OLS más un pequeño factor de penalidad. Por eso usualmente se los considera que tienen mayor interpretabilidad que el OLS. Pero esa mayor interpretabilidad también significa que sean mucho más restrictivos. Y luego te dije que vienen modelos un poco más flexibles. Venía OLS, venía otro tipo de modelos que los vamos a ver la próxima clase. Y que siempre ibas perdiendo algo y ganando algo. Entonces pierdes interpretabilidad y ganas flexibilidad. O en este caso, pierdes sesgo pero ganas varianza. O pierdes varianza pero ganas sesgo. Y entonces siempre estamos en este jueguito de cuánto pierdo de esto y cuánto gano de esto. Y por eso siempre necesito usar estos métodos de optimización, donde te digan, aquí en este punto no pierdes mucho del otro y ganas bastante con el otro. ¿Ok? Entonces, estos métodos que aprendimos el día de hoy, lo que te permiten es, primero, reducir variables. Segundo, escoger modelos. Y tercero, te permiten hacer modelos más desarrollados, como el que te comenté de respecto a nowcasting. Y ya empiezas a combinar estos métodos de reducción, incluyéndole una variable adicional, en este caso una variable de proyección de series de tiempo. ¿Ok? Bien. Bien, ¿alguna pregunta? O sea, tutor de los métodos que nos explica, ¿tenemos que ir probando con cada uno o hay alguno en específico que nos ayude a tener una, como decir, una mejor respuesta, ¿no? O debemos probar con cada uno. Sí, tienes que probar con cada uno. Esa es la, digamos, la desventaja de estos modelos más flexibles, que siempre tienes que compararlo con algo. Entonces, haces un OLS y tienes que compararlo con un Rich, con un lazo, para ver cuál es mejor. Es lo mismo que pasó cuando vimos los métodos de clasificación. Por ejemplo, el Logi tenías que siempre compararlo con LDA, con QDA, con KNN, para ver cuál es mejor. En este caso, es lo mismo. Si haces un OLS, tienes que compararlo con un lazo, con un Rich, para ver cuál es mejor. O Me sea, parece que mencionó que el último, como me dijo, el último que mencionó, el Rich, algo Rich, así. Rich, Sí, dijo que tenía casi los mismos, como decir, los mismos resultados, como parece que dijo con PCR y con el otro modelo, no recuerdo cuál. uh-huh. Sí, Mencionó que sí. tenían casi lo mismo, entonces ahí ya no sería necesario hacer los tres modelos, me supongo. Sí, pero ojo, la teoría te dice que son casi lo mismo, pero como te mostré en todos estos, los grafiquitos, tú tenías resultados distintos en cada caso. Entonces, depende de la información que tú tengas. Por ejemplo, si la información tiene mucha relación con eh, el consumo tiene mucha relación con el ingreso. Si es que no tienen relación, capaz funciona mejor un Rich, pero si tienen una buena relación, capaz funciona mejor un OLS. Entonces depende mucho de los datos que tú tengas. Por eso no puedes definirlo, este es el mejor y voy a usar siempre este. No. Por eso más bien siempre tienes que comparar con otros modelos para ver si en realidad es el mejor. Mm, O sea, usted nos dice que nos fijemos también en lo que es las variables, la compatibilidad que hay entre las Claro, variables, ¿no? la correlación que tienen las variables, Es, porque eso influye en estas cosas. y como decir, para no elegir mal, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos fijarnos que comparar tal variable con tal variable y elegir las dos? Como en antes que parece que estaban las dos.
a población, parece que estaba, bueno, las dos que estábamos comparando. Ya, eso ya lo harías con la práctica. O sea, ya si has trabajado bastante con variables y ya sabes más o menos cómo se comportan, ya sabrías así tú cómo, cuál funciona mejor. Pero si es que no tienes idea, lo que tienes que hacer es realizar todos los modelos y compararlos entre ellos. Eso te va a servir en cualquier lado. O sea, siempre que hagas un modelo, tienes que compararlo con algo. Es decir, hice este modelo y me dio este performance. Ya, ok. ¿Y cuál más hiciste? ¿Cómo sabes que ese es el mejor modelo? Entonces tienes que hacer otros modelos para comparar. Eso siempre lo tienes que hacer. Entonces fíjate que lo que estamos aprendiendo son distintos, o más bien dicho, abriendo tu abanico de posibilidades para que tú puedas escoger cuál modelo funcionó mejor en función de las data que tú tienes. Por eso siempre tienes que hacer varios modelos y compararlos entre ellos. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, en la anterior clase parece que estábamos trabajando con tres modelos. Cuando estábamos descartando, vimos uno. El tema que estábamos viendo en la anterior clase, ¿Ya? pero ahí trabajábamos con tres variables. ¿Se ¿Ya? acuerda que nos dijo que, o sea, era como que factible las tres? Y ahí aplicábamos un modelo y ahí nos iba descartando. Ya. Entonces, Ujú. ahorita en esta que estamos haciendo son otros modelos, pero aquí solo trabajamos con dos variables o viene de la mano de lo que ya vimos en la anterior clase. Eso estoy un poquito confundida. No, viene de la mano. O sea, todo lo que hemos visto se va acumulando. La anterior clase lo que vimos son métodos para justamente encontrar estos óptimos, para encontrar este K óptimo. Ahorita te estoy mostrando métodos de selección y la próxima clase los vamos a unir a los dos. Entonces vamos a unir el método de selección y vas a aprender cómo optimizar ese K. Y luego lo vamos a ver con otro modelo, por ejemplo, el árboles de decisión, y vamos a meter estas dos cosas en árboles de decisión. O metemos estas dos cosas en Super Vector Machines. Eh, todo es optimización. Lo que estamos viendo son modelos de Machine Learning, que es optimización mediante una computadora, mediante una optimización matemática. Entonces, por eso son acumulativos todo lo que tú vas haciendo en esto, porque esto vas a usar en el siguiente. ¿Okay? Entonces, ahorita capaz no lo entiendes porque estamos viéndolo por separado, pero la próxima clase, cuando tengamos que hacer las dos cosas juntas en un modelo, ahí lo vas a entender. Ya listo, doctor. Bien, acuérdense que tienen que hacer la actividad que está subida. Básicamente la actividad es una aplicabilidad de lo que hemos visto. En la teoría y obviamente en la práctica es básicamente lo mismo. Lo que están haciendo es aplicando el modelo, en este caso un modelo de clasificación, a esa variable. Y entonces tienen que hacer lo mismo que hicimos en la práctica, tienen que aplicar de la misma manera los modelos e ir encontrando cuál es el modelo óptimo. A medida que vayamos avanzando en las clases, la idea es que ustedes también vayan aplicando a esta base de datos. Entonces, de aquí en unas 2 semanas, les doy otra vez otra actividad y les digo, con la misma base de datos, continúen haciendo lo que hemos estado haciendo. ¿Ok? Entonces, váyanlo haciendo, no dejen para el último. Acuérdense que eso es una actividad grupal. Vayan tratando de resolver, porque es un poquito complejo, un poquito agarrarle al principio, entenderle cómo funciona, pero en realidad se van a dar cuenta que es relativamente copy-paste y encontrar las variables y listo. Siempre es exactamente el mismo, la misma optimización, la misma forma. ¿Ok? ¿Alguna pregunta más? Doctor, disculpe, lo que nos compartió lo que nos envió al correo de las variables la base de datos también está así en inglés, La base de datos. lo que vamos a trabajar.
Los nombres de la base de datos únicamente están en inglés, porque el resto son números o variables. Claro, pero me refiero, pero lo que nos compartió es solo los nombres de las variables, Claro, solo los nombres de las porque variables. ahí dice columns are, dice, o sea, las columnas, de ahí está, Ajá. de nuevo, igual está en inglés todo, no sé si son comandos o solo son las No, no, variables. lo que te está explicando es qué significa cada variable. Entonces, por ejemplo, ahí te decía una income, te dice, son los ingresos desde 50.000 o menor a 50.000. Te dice gender, es el sexo de la persona, masculino o femenino. Lo que te está haciendo es una descripción de cada una de las columnas. Y el que dice, por ejemplo, hay unos que se repiten capital loss, capital layer, parece que está, capital gain, dice lo mismo, continuous, continuous, Y claro, hours per week, igual dice continuous, o sea, te está escribiendo, ¿no? Te dice que es una variable continua, o sea, ya, es la que es variable continua. numérica Sí, y porque continua. algunas están así que dice continuous. Ujú. Claro, es eso, es una variable numérica. Ya, eso no influye en nada, igual me supongo. No, no, es simplemente para que entiendas qué tipo de variable es. Ya, total, gracias. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Doctor, los grupos son hasta de 5, ¿verdad? O sea, yo podría trabajar con menos personas. Claro. Ya. Gracias. Bien. Entonces, ¿alguien más? ¿Alguna pregunta? Disculpe, dijo que enviemos una persona o todos, no recuerdo. Para entregar el documento lo suben todos. Ya. Bien. Entonces, hasta ahí Gracias, doctor. quedamos. Buenas noches con todos.